Hoy quiero abordar una pregunta que ha causado mucha controversia en los círculos libertarios, así como en los círculos políticos en general. ¿Es el libertarismo de derecha o, si no, es centrista de izquierda? Este es el tipo de pregunta que, cuando se plantea, puede desencadenar inmediatamente una tormenta de fuego. Todos están convencidos de que tienen la respuesta y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos es un nazi o un maoísta o algo así. La política tiene que ver inherentemente con el conflicto. Cualquiera que diga que no lo es, está vendiendo algo. Pero este es un tipo de pregunta especialmente peligroso porque, al igual que las redes sociales han sido cuidadosamente diseñadas para mantenerte desplazándote, conceptos como izquierda y derecha han evolucionado naturalmente para mantenerte discutiendo. Si no pudieran causar controversia, perderían su poder como memes y la gente dejaría de hablar de ellos. Entonces, con el tiempo, la dicotomía ha sobrevivido y prosperado al asociarse con todas las cosas correctas para golpear esa pequeña palanca en su cerebro que desencadena el pensamiento dentro y fuera del grupo mientras deja de lado los problemas que ya no son relevantes. Eso hace que la racionalidad sea realmente difícil. Entonces, para responder a una pregunta como esta, vamos a tener que dar un paso atrás y pensar en lo que realmente significan estas etiquetas. No hay una respuesta simple a esa pregunta, pero para comenzar, veamos los orígenes de los términos en sí. Al comienzo de la Revolución Francesa, el pueblo de Francia formó una Asamblea Nacional para representar sus intereses. La cuestión más destacada de la época era cuánta gente apoyaba al rey. Los que le apoyaban mucho se sentaban a la derecha del presidente de la Asamblea, y los que, digamos, le apoyaban menos, se sentaban a su izquierda. Ahora, si sabes cómo fue la Revolución Francesa, sabrás que este no sería un tema relevante por mucho tiempo porque el rey Luis XVI fue ejecutado unos años más tarde. Pero como mencioné anteriormente, estos conceptos de grupo interno y externo tienen una forma de evolucionar en torno a detalles inconvenientes como ese. Cuando el monarquismo perdió su lugar como fuerza política principal, el lado derecho de la Asamblea Nacional fue ocupado por los girondinos, que pensaban que deshacerse del rey estaba muy bien. Pero cosas como la persecución extrema de la religión, el cambio del calendario a un sistema de base 10 y la reestructuración completa de la sociedad no fueron tan buenas. Finalmente, esta facción también fue purgada por sus contrapartes del lado izquierdo, los montañeses. Después de la derrota de Francia en las guerras napoleónicas, los monárquicos regresaron a la asamblea y, por supuesto, se sentaron en el lado derecho. Francia fue de un lado a otro entre el reino y el imperio varias veces durante el siglo siguiente, y con cada nueva iteración del Estado francés, la asamblea se dividió aproximadamente entre aquellos que apoyaban mucho el cambio de sociedad y aquellos que se resistían a ese cambio. Si bien la disposición física de los asientos no duró para siempre, los términos izquierda y derecha se mantuvieron como nombres para estas respectivas facciones. Pero cambiar la sociedad mucho y muy rápidamente, en lugar de cambiarla menos o más lentamente, o incluso no cambiarla en absoluto, no captura la esencia de la dicotomía. Como contraejemplo, incluso durante los días más revolucionarios de la Revolución, y de hecho incluso hoy en día, hay algunos monárquicos franceses acérrimos que apoyan deshacer gran parte del legado de la Revolución Francesa. Eso ciertamente implicaría cambiar un poco la sociedad, pero nadie lo llamaría de izquierda. La diferencia está en el encuadre. Estos monárquicos pueden querer cambiar mucho la sociedad, pero ven esos cambios no como hacer algo nuevo, sino como deshacer o contrarrestar los cambios que ya se han hecho, restaurando algo que se ha perdido o destruido. He estado usando Francia como ejemplo, pero puedes ver que surgen patrones análogos en otros países que también usan los términos. Piense en la campaña de Obama en 2008. Viniendo de la izquierda estadounidense moderna, uno de los lemas de la campaña de Obama fue simplemente la palabra cambio. Ahora contrasta eso con el famoso Make America Great Again de Trump, y puedes ver de qué estoy hablando. Trump se está enmarcando a sí mismo no como haciendo algo fundamentalmente nuevo, sino como restaurando algo que se ha perdido. Y es por eso que, a pesar de que muchas de sus posiciones políticas y énfasis eran bastante diferentes al establecimiento del Partido Republicano en 2016, eligió postularse como el Partido Republicano de derecha de Estados Unidos. Pero, ¿por qué es que en todo el mundo tendemos a ver patrones tan similares repetidos una y otra vez? ¿Qué es lo que hace que la gente piense de una manera u otra? La respuesta es la psicología. Se sabe desde hace mucho tiempo que las opiniones políticas de la mayoría de las personas tienden a terminar siendo similares a las de sus padres, especialmente a medida que envejecen.
Pero ¿es esto porque sus padres les están enseñando a seguir un cierto conjunto de valores? Bueno, en parte, pero la evidencia también nos dice que hay un gran componente genético. Durante décadas, los científicos han realizado estudios sobre las opiniones políticas de gemelos idénticos criados por separado en diferentes entornos. Y de manera muy reveladora, descubrieron que los gemelos tendían a estar de acuerdo en política a tasas mucho más altas de lo que sugeriría el azar. Hay muchas diferencias específicas entre los perfiles psicológicos típicos de izquierda y derecha, pero algunas notables incluyen que los conservadores son más sensibles a los estímulos diseñados para desencadenar la reacción de disgusto, como el vómito y la caca. También tienden a ser menos tolerantes a la ambigüedad y la incertidumbre que los izquierdistas. Más propensos a interpretar las expresiones faciales como amenazantes, más propensos a responder agresivamente a la confrontación y menos propensos a participar en experiencias inusuales. Esencialmente, el cerebro conservador se involucra con el mundo de una manera que uno también podría describir. La psicología evolutiva conservadora es el intento de explicar los rasgos psicológicos como productos de la selección natural, y a través de esta lente, no es difícil imaginar las estrategias evolutivas de ambos perfiles psicológicos. La mente de izquierda es impulsada a buscar comportamientos novedosos y riesgosos. Por ejemplo, en la época paleolítica, alguien con cerebro izquierdo podría haberse arriesgado a comer un hongo de aspecto extraño, que podría ser venenoso o una buena fuente de calorías, mientras que una persona de cerebro conservador sería mucho menos probable que lo hiciera porque lo encontró asqueroso. Cada comportamiento tiene sus pros y sus contras en la matriz de riesgo-recompensa. En los tiempos modernos, esto se traduce en el apoyo a experimentos económicos y sociales que podrían crear una utopía de abundancia o podrían llevar a decenas de millones a morir de hambre en la mayor hambruna de la historia de la humanidad, como lo hizo en la China comunista. Pero no todos los experimentos políticos conducen al hambre y al genocidio. Para su época, la Revolución Americana fue en gran medida un experimento político radical, pero sin duda ha llevado a una mayor libertad y prosperidad para los estadounidenses. Y a pesar de lo que Rush Limbaugh le diría, la Revolución Americana ciertamente no fue un movimiento conservador. Más bien, fue, en general, un levantamiento clásicamente liberal o libertario contra el imperialismo. Aunque, por supuesto, tenía un conjunto de líderes un tanto ideológicamente ecléctico, algunos de los cuales eran mucho mejores que otros. Y la Revolución Americana es un excelente ejemplo de cómo los conceptos de izquierda y derecha trascienden posiciones sustantivas sobre cualquier tema en particular. Sería difícil argumentar que las opiniones de los conservadores estadounidenses modernos no están más cerca, aunque solo sea marginalmente, de las de los padres fundadores de los Estados Unidos que las de los izquierdistas estadounidenses. Pero esto se debe estrictamente a que el conservador tiene un impulso psicológico reflexivo de defender las tradiciones de cualquier sociedad en la que haya nacido, al igual que el izquierdista tiene un impulso psicológico reflexivo de subvertirlas. Los padres fundadores estadounidenses probablemente fueron hombres desproporcionadamente que tenían un cierto desdén izquierdista por el mundo tal como lo encontraron, lo que los llevó a buscar ideas vanguardistas. Sucedió que las ideas vanguardistas que estaban disponibles para ellos en ese momento eran buenas, las del liberalismo. Y ahora, siglos después de su éxito, son las personas que buscan mantener la tradición las que apoyan más sus ideas. Bueno, al menos en teoría, se puede contar casi la historia inversa sobre la extinta Unión Soviética. A fines de la década de 1980, el comunismo había sido la doctrina social oficial durante la mayor parte de la memoria viva. Pero a medida que la URSS no pudo mantenerse al día económicamente con los Estados Unidos y enfrentó tensiones internas por su ocupación imperialista de naciones reacias, comenzó a sentir presión para reformarse. Las ideas subversivas que estaban por ahí para que las personas de cerebro izquierdista las recogieran eran el liberalismo, aunque para entonces había sido muy bastardeado. Cuando Mikhail Gorbachov llegó al poder, comenzó a reformar la URSS siguiendo las líneas de la socialdemocracia occidental, subvirtiendo así lo que para entonces eran las tradiciones de la URSS. En respuesta, un grupo de 8 altos funcionarios comunistas intentó un golpe de Estado contra Gorbachov con el respaldo de elementos del ejército. Cuando el golpe fracasó, la Unión Soviética se disolvió. 2 años más tarde, la recién independizada Federación de Rusia se enfrentó a otro episodio de disturbios procomunistas generalizados.
Y en medio de esta crisis, un grupo de 42 escritores, poetas y críticos literarios rusos publicaron una carta abierta denunciando los intentos reaccionarios de restaurar el comunismo. Las personas que se unen al ejército y las personas que se convierten en críticos literarios tienen perfiles psicológicos muy diferentes, pero la forma en que estos atributos psicológicos se traducen en posiciones políticas específicas puede variar ampliamente según el contexto social. En una sociedad que ha promovido el comunismo durante básicamente toda la memoria viva, los conservadores psicológicos serán los defensores más ardientes del comunismo, mientras que los izquierdistas psicológicos lo criticarán y lo subvertirán. Entonces, ¿qué significa todo esto para el lugar del libertarismo en el espectro político? ¿Es el libertarismo de izquierda, de derecha o intermedio? Bueno, la respuesta es ninguna, ambas o una u otra, dependiendo del contexto. En la América moderna, los libertarios tienen decididamente más en común con los conservadores que la izquierda cada vez más totalitaria. Pero probablemente ese no sea el caso en el Medio Oriente, por ejemplo, donde los kurdos de izquierda han sido campeones de la libertad y la descentralización contra los fundamentalistas religiosos autoritarios. O para cerrar el círculo de este vídeo, cuando nuestros antepasados ideológicos Frédéric Bastiat y Pierre-Joseph Proudhon tomaron sus escaños en la Asamblea Nacional Francesa, ambos estaban en la izquierda. Proudhon, el anarquista, y Bastiat, el liberal clásico, ciertamente no estaban de acuerdo en todo, y de hecho, tuvieron un famoso y acalorado debate sobre el interés. Pero incluso en este debate, está claro que se consideraban fundamentalmente del mismo lado en todo. Hay una temporada. Gracias por escuchar. ¿Está de acuerdo con mi evaluación de la naturaleza del espectro político? Ya sea que lo haga o no, nos encantaría saber de usted en los comentarios. Si estás interesado en más contenido como este, recuerda suscribirte a Springtime of Nations y activar las notificaciones. Espero que la sintonices la semana que viene. Hasta entonces, paz a ti y a los tuyos.